Bueno, vamos ya con Carlos Mendoza. Él es documentalista, fundador del histórico, memorable y plausible Canal 6 de Julio, que ha sido la cronología de la lucha social del pueblo mexicano durante varias décadas. Lo digo siempre con reconocimiento a esa tarea de ir documentando, de ir filmando, de ir organizando documentales, trabajos videográficos para dar testimonio de lo que muchos de los medios, la inmensa mayoría de los medios convencionales, no difunden o no publican. Está con nosotros para hablar sobre el documental Las fachadas del golpismo, que fue estrenado, si no me equivoco, por ahí de abril de 2023, es decir, hace más de un año, para que no digan que el tema del que vamos a hablar es recién sacado de la manga. Es parte del trabajo del Canal 6 de Julio. Está con nosotros, pues, Carlos Mendoza. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Un gusto enorme estar aquí en tu espacio y con tu audiencia. Gracias, Carlos. Las fachadas del golpismo documental. Decía que creo que lo estrenaron en abril de 2023. Sí, así ¿De es. qué trata? Y te lo pregunto como un preámbulo para luego presentar el segmento en el que se habla de algunos de estos actores financiados desde el extranjero del golpismo en México. ¿De qué trata el documental, Carlos? Bueno, trata de eso, de estos grupos financiados por agencias estadounidenses en México, particularmente, destacadamente en ese documental hablamos de Mexicanos contra la Corrupción y de Causa en Común, que preside la señora Morera. Pero también profundiza en la naturaleza de estas agencias, ¿no? ¿Quién es USAID? ¿Quién es? La más conocida es USAID, pero ¿quién es? ¿Qué cosa es la USAID? ¿Qué cosa es la NED, que siempre van juntas? ¿Y qué cosa es la Red Atlas, que también va con ellas? Casi siempre es como una santísima trinidad del intervencionismo, del injerencismo estadounidense. Y hablamos también, indagamos en las agencias, hay una nueva modalidad de consultoras, de empresas de inteligencia, nosotros le llamamos la industria del derrocamiento, que están en muchos casos ligadas a estas agencias y que desde la perspectiva de la iniciativa privada participan activamente en la vida política de los países a partir de las clientelas que van haciendo. Una de ellas, llamada CLS Strategies, intervino directamente en el golpe de Estado contra Evo Morales. Entonces, nos ocupamos de esta trama de organizaciones que generalmente están dirigidas a combatir a los gobiernos progresistas en América Latina. Y en Carlos, México, por sí. supuesto. Perdón, sí, sí, sí. Carlos, y pues cobra actualidad todo esto. ¿Te parece que presentemos el segmento? Va unos minutos, pero es muy interesante verlo como lo plantearon y agradecemos mucho a ti, al Canal 6 de Julio, a todos tus compañeros de trabajo, el que hayan sido tan amables de cedernos el derecho y la posibilidad de reproducir este segmento. Vamos, Carlos, a verlo. Gracias. Frecuentemente denunciada por sus nexos ocultos con la CIA, la USAID apoya a falsas organizaciones de la sociedad civil en el continente, junto con la National Endowment for Democracy, NED, y la Red Atlas, un tanque de pensamiento financiado por empresas privadas, dedicado a crear organizaciones anticomunistas, una federación de federaciones que defiende la no regulación empresarial, también conocida como la Internacional Ultracapitalista. La USAID, la NED y la Red Atlas financian tanques de pensamiento mexicanos, como Caminos de la Libertad, el Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, Artículo 19, Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, México Unido contra la Delincuencia y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es aceptable, es razonable que una organización civil pueda hacer oposición al gobierno, pero lo que no es aceptable es que sea financiada por un gobierno extranjero. Varios comentaristas de televisión han formado parte de esas
organizaciones de la sociedad civil, como Ana Francisca Vega, Juan Ernesto Pardinas, Lisa Sánchez, Luis Rubio, Sergio Sarmiento y María Amparo Casar, quien inició en 1999 una carrera como analista política en el Canal 11 del Estado mexicano. Bueno, pues no deja de sorprender la cantidad y el calado de las reformas constitucionales que está presentando el presidente López Obrador o su partido Morena. En octubre de 2004, la politóloga era jefa de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill, y fue fugazmente mencionada en un incidente oscuro. El supuesto suicida se llamó Carlos Fernando Márquez Padilla. Algunos analistas vincularon su muerte con la entrega de miles de millones del sindicato de Pemex a los hermanos Briviesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún. Márquez Padilla era el marido de María Amparo Casar, quien entonces fungía como jefa de asesores de Santiago Krill, el secretario de Gobernación de Fox. En 2006, la politóloga fue activa defensora del fraude electoral a favor de Felipe Calderón. That for all we know, the electoral process is over. Mexicans have an elected president, and this president will face a very complex situation, will have a very hard time beginning on the 1st of December. En 2015, fundó Mexicanos contra la Corrupción con Claudio X González Guajardo, el personaje que el primer día del gobierno de López Obrador sentenció que a los mexicanos nos iría muy mal. El 24 de julio del 2020, González dejó la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y fue reemplazado por Casar. La exfuncionaria, vestida de activista de la sociedad civil, aportará su experiencia en golpes suaves y coordinará, junto con su socio, a las derechas política y social. A mí me parece que Va por México no se está desbaratando, no se está diluyendo. Acabamos de pasar hace pues ni 2 meses que vimos un gran acto de unidad que fue el haber dicho no a la reforma energética, y después vimos otro acto de unidad con el que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que fue la famosa moratoria constitucional que declararon los 3 partidos. En el equipo de Casar, casualmente, el exdirector de Artículo 19, Darío Ramírez, también exfuncionario de la Secretaría de Gobernación en tiempos del desafuero. En política no hay casualidades. En política no hay casualidades, Carlos Mendoza, y aquí desde abril de 2023, es decir, hace más de un año, en Canal 6 de Julio dieron este documental en el cual Las fachadas del golpismo como título, en el cual, entre otros puntos, mencionan esto que acabamos de ver. ¿Qué otros elementos, qué otros comentarios nos aportas o añades, por favor, Carlos, al trabajo que realizaron? Bueno, yo creo que es muy importante destacar la relación que supone el apoyo de estas agencias, ¿no? De USAID y de la NET, sobre todo. El maestro Carlos Facio, que es un experto en estos temas, las caracteriza como tapaderas de la CIA. Es decir, los directores de USAID y de la NET, la National Endowment for Democracy, perdón, mi inglés no es el mejor, son detrás de una fachada de organizaciones que apoyan la democracia, la forestación, el amor entre todos los seres humanos, etcétera, etcétera, están ligadas a la Agencia Central de Inteligencia. Han estado presididas por gente que ha participado, por ejemplo, Mark Feierstein, uno de los directivos de esta organización, participó en el acoso al gobierno sandinista,
participó en el golpe de Estado contra Evo Morales, participó activamente, lo mismo que su sucesor de nombre Mark Green, que él tuvo un protagonismo relevante en el acoso al gobierno de Nicolás Maduro en el intento de invasión a Venezuela con motivo de este concierto que se organizó en la ciudad colombiana de Cúcuta, amigo de Juan Guaidó, etcétera. Entonces, estos son los verdaderos vínculos de estas personas, ¿no? Yo creo que la imagen de la señora Casar como una pues indefensa, casi una ama de casa, que es académica, pues es bastante benigna, porque se trata de una persona muy activa en estas lides, con una experticia en temas de guerra jurídica y de golpe suave, que es prácticamente la misma cosa, ya muy larga, y que ha desarrollado un activismo muy ligada a organizaciones estadounidenses, como las ya mencionadas, a la que debemos de sumar el Wilson Center. El Wilson Center es también un centro de pensamiento estadounidense, también ligado desde su dirigencia con elementos de la Agencia Central de Inteligencia. Insisto, organizaciones intervencionistas, injerencistas, que pues generalmente no le reportan nada bueno a los gobiernos progresistas de todo el continente. Bien, Carlos. Ahora, la verdad es que lo que planteas, lo que señalas, que es este financiamiento de grupos o de entidades e intereses gubernamentales extranjeras para financiar golpismo en varios países, llega y afecta ese financiamiento también a medios de comunicación, algunos de los cuales realizan trabajos, no hablo de Mexicanos contra la Corrupción, ni hablo de Latinos, desde luego, pero otros medios que sí hacen un esfuerzo por cierto periodismo crítico en lo general, pero que sin embargo cuando uno encuentra ahí el sello del apoyo de estos órganos estadounidenses, pues encuentra el sello del interés político que de una u otra manera se va a expresar o se vale de ese periodismo aparentemente profesional para finalmente servir a los intereses de los financistas, de los patrocinadores. ¿Es así, Carlos? Sí, bueno, por lo menos lo que se sabe, nosotros ya tenemos mucha información de lo que pasaba con la CIA en México en 1968, ¿no? Uh-huh. Y ahí se sabe pues que había muchas ramificaciones a gente destacada en los medios de comunicación y en el medio publicitario, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, se hablaba en esa época de perfiles que eran agentes de la CIA, yo creo que con bastante aproximación a la verdad, y yo creo que ahora podemos encontrar perfiles que podrían ajustarse a estas características, y que bueno, pues obviamente no traen un gafete colgado que diga socio de la CIA número tal, pero que, como dice el dicho, si caminan como patos, tienen las patas membranosas y el pico redondeado y dicen cuá, cuá, pues a lo mejor son patos, ¿no? Entonces sí debemos de presumir que hay bastante gente, y hay algunos que pues llaman la atención por estar siempre, digamos, en el momento oportuno, hablando y tirando línea y creando, como se dice ahora, las narrativas a conveniencia de esos poderes. Uh-huh. Carlos, pues tenemos sustancialmente todo esto en un momento crítico, no solo por el tema específico de la señora Amparo Casar, su pensión, las acusaciones, las develaciones que se han dado, y en momentos en los cuales pues ya nos encaminamos al último debate presidencial, a la marcha rosa del domingo y las elecciones el 2 de junio. Así es que no resisto un poquito pedirte que nos des tu opinión de cómo percibes este trayecto político en este momento, y no resisto preguntarte, las cámaras de Canal 6 de Julio, ¿hacia dónde y cómo se van a apuntar?
Bueno, mira, tú lo sabes perfectamente, es en buena medida especulativo lo que vamos a decir, pero es muy claro que hay una línea desde antes varios meses antes de que el señor Córdoba dejara el INE, ya estaba construida esta línea de la defensa, de fusionar la defensa del INE, sus colores, su símbolo, etcétera, con, eh, con la oposición, ¿no? Con la oposición que representa el PRIAN y el PRD. Y desde entonces ya estaban creando esta narrativa del fraude electoral o de la amenaza a la democracia. Yo te recuerdo estos mensajes de mi voto no se toca, ¿no? Esto, un documental muy beligerante, en plan de alertar a la población de que alguien estaba queriendo tocar su voto. O sea, al mismo tiempo que apoyan al INE, dicen que el INE va a permitir un fraude o que hay una fuerza oscura que amenazaba el fraude desde entonces. Y ese es uno de las vertientes a las que hay que estar muy atento. No sabemos hasta dónde pueden animarse a tratar de reventar la elección con una estrategia jurídica, precisamente, electoral, es decir, un lawfare, una especie de lawfare electoral, ¿no? Y tampoco sabemos pues qué tipo de montajes puedan estar perpetrando, ¿no? Que esto nunca hay que descartarlo. Yo no estoy muy cierto de que esto vaya a suceder, pero yo creo que hay que estar atentos. O sea, las cámaras tienen que estar pues, en lo que está pasando, pero echando un ojito a ver de dónde salta la trucha, porque yo creo que no lo podemos descartar, Julio. Bien, Carlos, pues estaremos atentos. Te digo que muchos comentarios de reconocimiento al maestro Carlos Mendoza y al canal 6 de Julio en el chat de esta transmisión, así es que te los hago llegar. Alsacia Hart dice grande Carlos Mendoza. Vic Púas dice Carlos Mendoza, maestrazo. Mira, Carususuario Uribernarus Sánchez, así dice, ¿dónde puedo conseguir todo el material de Canal 6 de Julio? Tuve muchos videocassettes, pero obviamente ya no los puedo ver. ¿Qué le decimos, Carlos? Bueno, la página Canal 6 de Julio con número canal6dejulio.com, ahí pueden contactarnos, ahí están los materiales. Si quieren ver este material, está en esa página, lo pueden descargar con una colaboración, con una cuota, en una plataforma de Vimeo que tenemos, pero si lo quieren ver gratis, los que, los que no estén en condiciones o prefieren hacerlo así, lo pueden ver en YouTube también. Entonces, nos pueden contactar muy fácil y pueden ver este trabajo en particular también de manera muy sencilla. Bueno, con eso queda respondida la pregunta de Lorena Romero que dice, ¿dónde podemos ver el documental completo? Bueno, así vienen varios comentarios. Ah, profe Carlos, gran cineasta y maestro, dice Paulo Estefan. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. A ver, visual, gráfica y políticamente cómo vienen estos días y seguro que estaremos de nuevo en contacto. Carlos. Con mucho gusto, Julio, te agradezco mucho y un saludo tanto a ti como a tu equipo y a tu audiencia. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti.